López Obrador dice que fue un éxito su estrategia contra el coronavirus. López-Gatell dice que ya la pandemia va bajando. Son mentiras. Son puras y peligrosas mentiras. No hay un solo dato, no hay un solo indicador, no hay una sola medición en la que México salga bien. Ni siquiera medianamente bien. Y que no diga el presidente que es que somos muy pobres, es que aquí había mucha corrupción, es que la desigualdad. Porque países más pobres que nosotros, con más corrupción que nosotros, con más desigualdad, lo han hecho mucho mejor que México frente a la emergencia. Acaba de salir la lista de los peores lugares para vivir durante la pandemia. La agencia Bloomberg analizó 53 países de todos los continentes. ¿En qué lugar quedó México? En el 53. En el último. ¿Quiénes nos ganaron? Obviamente Finlandia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda. Pero también nos ganaron Nigeria, Egipto, Pakistán, Irán, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Perú, Irak. Algunos están en guerra, ¿eh? Y manejaron mejor el coronavirus que el gobierno de López Obrador en México. ¿Con base en qué se hace este estudio? Pues con base en datos duros. Analizaron dónde se ha manejado la pandemia de manera más efectiva y con la menor cantidad de afectaciones para los ciudadanos. Estudiaron aspectos clave como aumento de contagios, tasa de mortalidad, número de pruebas aplicadas, capacidad de los hospitales, acuerdos para suministrar vacunas cuando estén, restricciones a la movilidad de los ciudadanos, bloqueos económicos. Hoy en este programa vamos a desmenuzar el desastre. Dato a dato, iremos demostrando que el presidente López Obrador y su supuestamente gran científico de cabecera, Hugo López-Gatell, nos están mintiendo y están poniendo en peligro las vidas de los mexicanos. Vamos a ver. En México oficialmente se reportan más de 103,000 personas muertas, lo que nos ubica como el cuarto país del mundo con más muertes por COVID, solo atrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Por encima de Colombia, de Japón, de Sudáfrica, de Francia, de China. El cuarto peor del mundo. Pero el presidente dice que no podemos quedarnos con estos números absolutos porque pues, somos un chorro de mexicanos, que hay que comparar en proporción a la población. Muy bien, entonces comparemos en proporción a la población. Tomemos las muertes por cada millón de habitantes que tiene el país. ¿Y qué cree? México sigue saliendo alto en comparación con los países que mencionábamos. Ocupa el segundo lugar. Y eso que estamos tomando el número oficial de muertos, los de 103,000, porque todos sabemos que realmente son como 250,000 personas muertas. Y eso lo van a tener que terminar aceptando porque se van a juntar las actas de defunción y no van a tener cómo maquillar las cifras. Este subregistro de muertes se puede calcular usando los datos de una cosa que se llama exceso de mortalidad. Y eso lo saca la propia Secretaría de Salud. Según su actualización más reciente, en nuestro país hay casi 218,000 defunciones adicionales a las que se esperaban para esta fecha comparado con los años anteriores. ¿Y pues qué va a ser? ¿Por qué habrían saltado tanto las muertes? Pues obviamente el único factor es la pandemia. ¿Y de contagios? Ni se diga. Vamos saliendo adelante. El incremento de los últimos días en cuanto a contagio no fue tan grave, afortunadamente. No es cierto. La verdad es que estamos en un momento de descontrol total. A López-Gatell no le cree nadie, cada gobernador hace lo que quiere, el semáforo es como un chiste cruel, cada quien pone el color que quiere, con las medidas que quiere. Oficialmente hay 1,070,847 personas que han tenido o tienen coronavirus. Pero ya sabemos que esta cifra en realidad podría ser 8, 10 o hasta 12 veces mayor, según ha aceptado el propio López-Gatell. ¿Cuál es entonces la cifra real de contagios? No sabemos. Estamos a ciegas. Y estamos a ciegas por la decisión del gobierno de no aplicar pruebas masivas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Nuestro país es uno de los que menos pruebas aplica en el mundo. En la medición de pruebas totales, también en proporción a la población, por cada 1,000 habitantes, México
apenas llega a 17 pruebas por cada 1,000 habitantes. ¿Y por qué no aplicamos prueba? ¿Porque México es muy pobre o porque no hay dinero? No, ahí le va, mire. México aplica menos pruebas que países mucho más pobres que nosotros. Guatemala aplica 25 pruebas por cada 1,000 habitantes. Bolivia 29. Ruanda 44. Namibia 53. Y Chile, que no es como que sea una potencia mundial, Chile aplica 243. México 17. Si algo tienen en común los países que ya lograron controlar la pandemia, es que realizaron un montón de pruebas por cada caso de infección detectado. ¿Por qué? Porque eso salva vidas. Porque eso permite rastrear los contactos y frenar la propagación. Ese es el punto de las pruebas. China, por cada contagio, aplicó 1,725 pruebas. Vietnam, por cada contagio, 965. Corea del Sur, 92. México aplica 2. 2. Y aunque no hay pruebas para la población, para el presidente y su gabinete, sí hay pruebas. Y me hago una prueba, por lo general, por semana, para estar seguro. Otro problema de aplicar pocas pruebas es que México se mete un doble balazo en el pie, porque eleva artificialmente sus porcentajes de positividad y de letalidad. ¿Por qué? Pues porque las pruebas solo se aplican a personas con síntomas graves o grupos de riesgo y entonces aumenta la probabilidad de que el resultado sea positivo. Por eso no es de extrañar que México ocupe el primer lugar mundial en tasa de positividad por coronavirus. Al 12 de noviembre, México tenía 62.3%. La Secretaría de Salud la estima en 45%, que sigue siendo altísima. A ver, para dimensionarlo, recuerde que la Organización Mundial de la Salud dijo que uno de los criterios para determinar que la epidemia estaba controlada en un país es que la tasa de positividad sea menor al 5% durante 2 semanas. Nosotros tenemos 10 veces más. En cuanto a la tasa de letalidad, o sea, de muerte, el promedio mundial es 2.4%. México es el segundo más alto del mundo, 9.8%. ¿Sabe quién nos gana? Nos gana Yemen. Yemen tiene 29%. Claro, Yemen lleva 5 años en guerra, ahí manda la red terrorista Al Qaeda y la crisis humanitaria ya era grave desde antes del COVID. Y vea, en los países que superan a México en número de muertes, la tasa de letalidad es más baja. O sea, Brasil tiene más muertos, pero su letalidad es 2.8%. Estados Unidos 2.1%. La India 1.5%. También preocupa la diferencia entre hospitales públicos y privados en nuestro país. La letalidad en el IMSS, la muerte en el IMSS, es del 45%. O sea, un volado. Se mueren la mitad de los pacientes que entran. En el ISSSTE la tasa de letalidad es 30%, en los hospitales de la Secretaría de Salud 25%. En cambio, en los hospitales privados la tasa de letalidad es 10%. Ningún enfermo de COVID se ha quedado sin atención, sin una cama, sin un médico que lo atienda. Eso es una mentira. Otra mentira. Quizá la más dolorosa y criminal de todas las mentiras. La prioridad del gobierno no es salvar vidas. La prioridad de este gobierno es que no se vayan a saturar los hospitales, porque ¿qué van a decir? Y entonces, ¿qué han hecho? Mandar a la gente a su casa. No aceptarlas en el hospital, o sea, lo que estén muy, muy graves. Y claro, pues si llegan así de graves, pues se mueren tantos. Pero eso sí, López Obrador y López-Gatell presumen todos los días que no se saturan los hospitales. No se lo voy a decir yo, usted lo sabe. ¿Cuántas historias cercanas a nosotros nos han llegado últimamente? De alguien que anduvo peregrinando por hospitales públicos. Llegó a uno y no había cama, se fue a otro, tampoco lo recibieron. En la desesperación se fue a un hospital privado, lleno también. Fíjese el truco. El lunes la Secretaría de Salud presumió que estaban disponibles más de 7,000 camas con ventilador, es decir, el 70% de las que hay en todo el país disponibles. Pero las propias cifras oficiales
Dicen que el 80% de los fallecidos por COVID no llegaron a terapia intensiva, o sea, no llegaron al ventilador. Y de los que sí llegaron y fueron intubados, casi el 74% no la libró, no sobrevivió. ¿Qué quiere decir esto? Que los hospitales no se han llenado porque la gente se murió en su casa o camino al doctor. O si llegó al hospital, llegó ya muy grave y ahí se murió. En la Ciudad de México, donde el gobierno federal reporta que hay 40% de camas y ventiladores disponibles, hay múltiples casos documentados de gente que tuvo que peregrinar por varios hospitales públicos. Hace unos días en Twitter, ante el reclamo de una joven, la cuenta oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que es el mejor en esto, respondió que no tenía disponibilidad para recibir pacientes. Logramos que no nos rebasara la pandemia. Se aplanó la famosa curva. Otra gran mentira. Prometieron que íbamos a llegar al pico, que vendría la baja, pero la curva se ha mantenido en ascenso, estancada en la meseta. Nunca hemos tenido una baja significativa. Ayer y antier se rompió el récord histórico de contagios, más de 10,000 reportados en un solo día. Ayer se reportó también el mayor número de muertes en casi los últimos 4 meses. Nada de que está controlada la pandemia, nada de que va a la baja. Va esta comparación con China. China, donde surgió el virus, donde no se pudieron preparar para nada. En la línea de China se ve la famosa cordillera que decía Gatell, con subidas y bajadas muy pronunciadas. Y la curva de México, pues México no más hacia arriba. Japón con una población muy similar a la de nuestro país, en su punto más bajo llegó a tener menos de 10 contagios al día. Nosotros estamos en 10,000. Luego repuntó Japón. En América Latina, Ecuador y Bolivia, ¿le gusta? Bueno, pues igual. Vea que Ecuador casi llegó a 0 contagios y luego tuvo el rebrote. Y en España, el ejemplo favorito del presidente para decir que estábamos mejor que España, pues también se ve una bajada y el fuerte repunte al terminar el confinamiento, que allá fue obligatorio y lo sigue siendo en algunas provincias por el alto número de casos. En medio de una pandemia que sigue siendo una amenaza, ¿qué están haciendo en todo el mundo? Cubrebocas, apoyos económicos a las personas y tratar de conseguir vacunas. ¿Qué tal va México en esto? Los científicos de todo el planeta están aconsejando insistentemente usar cubrebocas. Bueno, no todos los científicos. Hay uno que no. Es asombroso, indignante que a estas alturas nuestro científico, López-Gatell, y su jefe, López Obrador, no sean enfáticos. Todos los días tendrían que estar poniendo el ejemplo, impulsando decididamente el uso de cubrebocas. Pero no. Gatell, cuando lo ha tenido que recomendar, ha sido a regañadientes, presionado. Creo que lleva más de 260 conferencias diarias y solo se lo ha puesto 2 o 3 veces. O sea que cubrebocas no. ¿Apoyos económicos a las personas? No, tampoco. Vea las cifras de desempleo. En el tercer trimestre de 2020, solo 51 millones de mexicanos tuvieron una ocupación laboral, ya sea formal o informal. 4,200,000 personas menos que el año anterior. 4 millones. Y lo peor, aunque se tenga trabajo, cada vez alcanza para menos. Cifras del Coneval, que es el organismo que mide la pobreza, muestran que de julio a septiembre de este año, cuando se supone que estábamos en la recuperación, más del 44% de la población en México no pudo comprar la canasta básica con el dinero que gana trabajando. La disminución de ingresos también se debe a que la mitad de las pequeñas y medianas empresas del país recortaron los salarios y en algunos casos recortaron las prestaciones a los trabajadores. No estamos hablando de grandes consorcios, no, son tienditas, papelerías, estéticas, fondas, que al no tener apoyo del gobierno, pues tuvieron que rascarse con sus propias uñas y buscar la forma de sobrevivir a la pandemia. Y muchos no lo lograron. En la Ciudad de México, no más de abril a septiembre, cerraron 32,000 negocios definitivamente. Y el presidente dice que ya estamos en recuperación económica. Vea usted las expectativas del Banco de México.
Vamos a compararnos con los países que son como nosotros, no como las grandes potencias. Los países emergentes. Bueno, en promedio, este año, las economías de los países emergentes van a caer 3% y el próximo año van a subir 6%. Pero México, que es país emergente, va a caer 9% y subir solo 3%. O sea, vamos a caer el triple y vamos a subir la mitad. ¿Por qué? Porque el gobierno no está haciendo nada. Cubrebocas, apoyos económicos. ¿Qué me dice las vacunas? La gran apuesta electoral de López Obrador. No nos hagamos. Tener un chorro de vacunas antes de las elecciones del 2021 para con eso tratar de tapar lo mal que lo ha hecho con la pandemia. Los cientos de miles de muertos de López Obrador. Bueno, se supone que México ya firmó acuerdos de precompra con 3 grandes farmacéuticas para ser uno de los primeros países en recibirlas. Se supone que va a haber para todos, pero las cuentas no salen. La población total de México es de 129 millones de personas, 130 millones de personas. Con AstraZeneca y Oxford se acordaron dosis para 39 millones de personas. Con la China, con CanSino, 35 millones de personas. Con Pfizer, 17 millones. Si usted suma, pues faltan casi 40 millones de mexicanos si todas estas vacunas funcionan y todas esas vacunas llegan a México. En el mejor escenario faltan 40 millones de mexicanos por vacunarse. Esto es un desastre, un trágico desastre que ha causado la muerte a más de 200,000 mexicanos. Y frente a esta desgracia, frente a este dolor, le dejamos una breve síntesis de lo que ha sido el gobierno de México. Lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados. Hugo López-Gatell ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional. Yo sé que no les gusta que les diga, por favor, no pongan esto en sus notas, pero si ustedes ponen en sus notas algunas ideas de estas, van a confundir a la población. Quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. Que no se confíe de que porque trae cubrebocas va a estar protegido. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Qué mejor que lo hicieran todas las mañanas, la primera plana la dedicaran a usa tu cubrebocas. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Vamos bien, ya se domó la pandemia que está perdiendo intensidad. Sobre la estimación de mortalidad tendríamos casi 6,000, otro escenario era 8,000 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. Tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, contando todos los fallecidos. ¿Qué logramos entre todos? Aplanar la curva. Ya lo del pico y la fecha del pico, ya no tiene mucho sentido que hablemos de eso. Logramos que no nos rebasara la pandemia. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue. El gobierno. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.